Isidora salió del almacén a las 6 en punto de la tarde, como siempre. El turno había terminado, pero estaba tan cansada como si hubiera descargado cajas con sus propias manos, en lugar de sentarse frente al ordenador comprobando los albaranes con los restos. Había pasado todo el día en una habitación fría que olía a cartón y a algo agrio, ya fuera por las verduras en mal estado del compartimento más alejado o simplemente por la humedad. El jefe Ernesto le devolvió 2 veces los informes para que los revisara, aunque no había errores. Simplemente le gustaba demostrar quién mandaba allí. Isidora los reescribió en silencio, los imprimió de nuevo y los llevó. Él asintió con la cabeza sin siquiera mirar. Estuvo esperando en la parada del autobús durante 15 minutos. El autobús llegaba tarde, como de costumbre. A su lado se agolpaban los escolares, gritando y empujándose. Uno de ellos casi le pisó el pie. Isidora se apartó y se apoyó en un poste de hormigón. En el bolso llevaba la lista de la compra que había hecho por la mañana: pollo, arroz, tomates, pimientos. A Rafael le gustaba que hubiera carne en la mesa todos los días. Decía que hacía trabajo físico y que necesitaba fuerzas, no verduras. El autobús llegó abarrotado. Isidora se apretujó junto a la puerta trasera, agarrándose a la barra. La ciudad del Carmen era pequeña. Solo había 20 minutos desde el almacén hasta su barrio, pero en hora punta parecía que el trayecto duraba una eternidad. El autobús daba sacudidas en los baches y los pasajeros se balanceaban como una masa única. Isidora miraba por la ventana. Tras el cristal se veían casas de una sola planta con la pintura desconchada, tiendas con letreros descoloridos, patios polvorientos donde jugaban los niños. Era una zona periférica donde vivían obreros, pequeños empleados y jubilados. Aquí todos se conocían. Aquí los chismes se propagaban más rápido que el agua del grifo. Cuando se bajó en su parada, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, pero el calor no remitía. Isidora caminó 2 manzanas hasta su casa. La casa era pequeña, de una sola planta, con paredes pintadas de color amarillo pálido y techo de tejas rojas. Su padre la construyó él mismo cuando ella era pequeña. Trabajaba como mecánico en el ferrocarril y ahorraba cada peso. Su madre se marchó cuando Isidora tenía 8 años. Simplemente recogió sus cosas y se fue con un hombre a la capital. Isidora apenas la recordaba. Solo tenía una vaga imagen de una mujer con el rostro cansado y la voz fuerte. Su padre no volvió a casarse. Crió a su hija solo, callado, severo, pero justo. Hace 3 años murió de un infarto en el trabajo. La casa quedó en manos de Isidora. Rafael se mudó aquí después de la boda y, desde entonces, no dejaba de recordarle que él la mantenía, que sin él ella no habría podido salir adelante. Isidora abrió la verja y recorrió el camino hasta el porche. En el patio crecían varios arbustos raquíticos, que ella regaba de vez en cuando, y un viejo naranjo que hacía tiempo que no daba frutos. La llave giró con un chirrido en la cerradura. Dentro hacía calor, así que abrió las ventanas para que entrara el aire de la tarde. La casa tenía 3 habitaciones: salón, dormitorio y cocina. Los muebles eran viejos, aún de su padre: un sofá con cojines hundidos, una mesa en la cocina cubierta con un mantel de flores pequeñas, un aparador con el barniz agrietado. Rafael decía que había que renovar el mobiliario, pero nunca había dinero para ello. Isidora se puso un vestido de estar por casa, fue al baño y se lavó con agua fría. Se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido, ojeras y el pelo recogido en una coleta tirante. Tenía 32 años, pero parecía mayor. Apartó la mirada y salió a la cocina. Sacó el pollo de la nevera y empezó a trocearlo. Echó el arroz en una olla y lo cubrió con agua. Cortó los tomates y los pimientos en cubitos para la ensalada. Trabajaba rápido, mecánicamente. Sus manos sabían lo que tenían que hacer. La sartén chisporroteó cuando echó los trozos de pollo. Olía a carne asada y ajo. Oyó el camión de Rafael desde lejos. El motor rugió
y luego se detuvo en la puerta. Se cerró la puerta de la cabina. Se oyeron pasos pesados por el camino. Isidora se tensó, aunque intentó no demostrarlo ni siquiera ante sí misma. Rafael entró y dejó la bolsa en el suelo del vestíbulo. Las botas sucias estaban en la puerta y olían a goma y polvo. ¿Hay alguien en casa?, gritó. En la cocina, respondió Isidora. Él entró y se dejó caer pesadamente en una silla. Tenía la cara roja y sudorosa y la camiseta pegada al cuerpo. Rafael era un hombre corpulento, de hombros anchos, manos fuertes y pelo negro cortado al ras. Llevaba una cadena de oro al cuello que nunca se quitaba. Trabajaba como camionero, transportaba mercancías entre ciudades y a veces se ausentaba durante 2 o 3 días. ¡Qué calor!, dijo, secándose la cara con la mano. El aire acondicionado de la cabina se ha estropeado. Iba como en un horno. Isidora le puso un vaso de agua fría delante. Bebió de un trago y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Qué hay para cenar? Pollo con arroz, ensalada. Rafael frunció el ceño. ¿Otra vez pollo? Podrías haber preparado algo normal. La carne de vacuno es cara ahora, dijo Isidora en voz baja. Acordamos ahorrar. Ahorrar, repitió él burlonamente. Yo paso todo el día al volante y tú me das de comer pollo. Genial. Isidora guardó silencio y se volvió hacia la cocina. Apagó el fuego y sirvió la carne en un plato. Puso la mesa. Rafael se levantó y fue al baño. Ella oyó correr el agua y cómo se sonaba la nariz ruidosamente. Luego volvió y se sentó a la mesa. Isidora se sentó enfrente, se sirvió un poco de arroz y ensalada. Rafael se abalanzó sobre la comida, masticando con la boca abierta y bebiendo agua. Por cierto, dijo con la boca llena, has planchado las camisas fatal. Me las puse por la mañana y tenían arrugas. Tuve que llevarlas arrugadas. Isidora levantó la vista. Lo siento, las planché ayer por la noche, quizá no las alicé bien. Quizá, repitió él con tono burlón. No eres capaz de hacer nada bien. Parezco un vagabundo, ¿entiendes? Las plancharé hoy, dijo ella. Sí, hoy. Y mañana volverán a estar arrugadas. Terminó de comer, se recostó en la silla y sacó los cigarrillos. Empezó a fumar en la cocina, aunque Isidora le había pedido que no lo hiciera. El humo se esparció hacia la ventana abierta. Por cierto, dijo Rafael, sacudiendo la ceniza en un plato, hoy un idiota me ha cortado el paso en la carretera. Apenas pude frenar. Le pité, y él se paró delante de mí. ¡Qué idiota! ¿Y qué hiciste?, preguntó Isidora, porque no podía quedarse callada. A Rafael le gustaba que lo escucharan. ¿Qué hice? Lo adelanté en el siguiente tramo y lo empujé hacia el arcén. Salí del coche y le expliqué cómo se debe conducir. Él balbuceó algo, pero le di tal golpe que se cayó de inmediato. Isidora asintió con la cabeza. Rafael solía contar historias de este tipo. Cómo había puesto a alguien en su lugar, cómo se había peleado con alguien, cómo había demostrado que tenía razón. Ella escuchaba sin interrumpir, porque interrumpir era peligroso. Un hombre debe saber defenderse, continuó Rafael. Ahora todos se han vuelto blandos, son unos cobardes, yo no dejo que me ofendan. Y a ti tampoco te dejaré, por cierto. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo, dijo Isidora. Apagó el cigarrillo y se levantó. Voy a ver la tele. Debe haber fútbol. Isidora recogió en silencio los platos sucios de la mesa y los llevó al fregadero. Lavó los platos y limpió la mesa. Desde el salón llegaba el sonido del televisor, la voz del comentarista, los gritos de los aficionados. Sacó la tabla de planchar y trajo la cesta con la ropa. Las camisas de Rafael estaban encima. Isidora alisó la primera y encendió la plancha. La tela era rígida y costaba plancharla. Pasó la plancha lentamente, con cuidado, alisando cada centímetro. Las mangas, el cuello, las solapas. Luego, la segunda camisa. La tercera. La espalda comenzó a dolerle por la postura monótona. Desde la sala llegó un insulto.
Aparentemente el equipo de Rafael estaba perdiendo. Cuando terminó, ya era tarde. Isidora guardó la tabla de planchar y colgó las camisas en el armario. Rafael seguía sentado frente al televisor, desplomado en el sofá. Había una botella de cerveza vacía en el suelo. «Me voy a dormir», dijo Isidora. Él no respondió, solo hizo un gesto con la mano. Isidora se acostó en la cama y se tapó con la manta hasta la barbilla, aunque hacía calor. Estaba tumbada boca arriba, mirando a la oscuridad. Media hora después llegó Rafael. Se dejó caer pesadamente a su lado, sin siquiera lavarse. Olía a sudor y tabaco. Al cabo de un minuto ya estaba roncando, fuertemente, con silbidos. Isidora se giró de lado, pero no conseguía dormir. Se quedó tumbada, escuchando los ronquidos, mirando la tenue franja de luz que entraba por la ventana y se reflejaba en el techo. Pensaba en que mañana tendría que levantarse otra vez a las 6 de la mañana, ir al almacén, comprobar los albaranes, escuchar a Ernesto, volver a casa, preparar la cena. Y así todos los días. Habían pasado 3 años desde que murió su padre. Llevaba 3 años viviendo con Rafael en esa casa. A veces le parecía que había pasado toda una vida, y otras veces que el tiempo se había detenido. Por la mañana se levantó la primera. Rafael aún dormía, con los brazos extendidos. Isidora se vistió, fue a la cocina y preparó el café. Cortó el pan, sacó la mantequilla y el queso. Ya estaba amaneciendo fuera, se oían voces. Los vecinos salían a trabajar. Alguien arrancó el coche. Isidora estaba tomando café cuando llamaron a la puerta. Abrió. En el umbral estaban Eusebio y Claudia Gutiérrez, los vecinos de la izquierda. Eusebio era un hombre bajito y corpulento de 58 años, con la cabeza calva y unas pobladas patillas. Tenía un pequeño taller de reparación de frigoríficos y lavadoras en el patio de su casa. Claudia, su esposa, siempre iba con vestidos lavados y parecía como si acabara de despertarse. Isidora no les tenía mucho cariño, pero no lo demostraba. «Isidora, querida», dijo Claudia en voz baja, «¿tienes sal? Estoy haciendo sopa y se me ha acabado». «Claro, ahora mismo te la traigo». Isidora volvió a la cocina y echó sal en una bolsita. Cuando regresó, Eusebio estaba mirando el marco de la puerta como si estuviera evaluando su calidad. «¿Está Rafael en casa?», preguntó. «Todavía está durmiendo. Ayer llegó tarde». «Qué trabajador», dijo Eusebio con un gesto de aprobación. «Un hombre debe trabajar para mantener a su familia. Mi vecino de la derecha, Osvaldo, es un holgazán. Su mujer tiene 2 trabajos y él se pasa el día tirado en el sofá. Es una vergüenza». «Sí, claro», asintió Claudia. «Menos mal que Rafael es normal. Mantiene la casa en orden». Isidora sonrió forzadamente y le tendió una bolsita con sal. «Gracias, querida». Claudia cogió la sal. «Nos vamos, no queremos molestar». Se marcharon. Isidora cerró la puerta y se apoyó en ella con la frente. «Mantiene la casa en orden». Sonrió, aunque no era gracioso. El día en el trabajo se alargaba lentamente. Marta, una compañera de trabajo de Isidora, una mujer de unos 40 años, con el pelo teñido de pelirrojo y una risa estridente, se pasó toda la mañana contando chistes. Isidora fingía escuchar, pero pensaba en sus cosas. Durante el almuerzo, Marta notó un moretón en la muñeca de Isidora. «Vaya, ¿qué es eso?», preguntó, señalando con el dedo la mancha oscura. Isidora retiró la mano y la cubrió con la manga. «Me golpeé con la puerta del armario. Ayer tenía prisa». «¿Te dolió?». «Ya está bien». Marta entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Isidora terminó rápidamente su almuerzo y volvió a la computadora. Por la noche, cuando iba a casa en autobús, sonó el teléfono. Era Beatriz. Isidora respondió pegando el auricular a la oreja. «Hola, Is, ¿cómo estás?». «Bien». «¿Por qué estás tan triste?». «Se nota en tu voz». «Solo estoy cansada». «Entendido».
Oye, ¿qué tal si quedamos el sábado? Tomamos un café, charlamos. Hace siglos que no nos vemos. Isidora lo pensó. El sábado es pasado mañana. Vale. ¿A qué hora? ¿A las 3? ¿En la cafetería de la plaza? Bien. Genial. Bueno, besos, nos vemos. Beatriz colgó. Isidora guardó el teléfono en el bolso. Entonces recordó que no le había pedido permiso a Rafael. Tendría que decírselo por la noche. Quizás no se opusiera. O quizás sí, ya se vería. Rafael accedió a la reunión sin poner muchas objeciones. El viernes por la noche, cuando Isidora mencionó con cautela el café del sábado con Beatriz, él se limitó a encogerse de hombros sin apartar la vista de la televisión. Dijo que no le importaba, que fuera. El sábado por la mañana se iría de viaje y no volvería hasta el domingo por la noche. Isidora asintió con la cabeza y exhaló aliviada. Así que no tenía que apresurarse a volver a casa ni dar explicaciones por su retraso. El sábado se levantó temprano, aunque podría haber dormido más. Era una costumbre. Rafael ya se había ido. Su camión había salido antes de que amaneciera. Ella había oído cómo arrancaba el motor. Isidora desayunó, ordenó la casa, lavó la ropa y la tendió en el patio. El sol subía, hacía calor. Entró en casa, se puso un vestido claro de lunares pequeños, el único que no llevaba al trabajo. Se peinó, se recogió el pelo en una coleta baja y se pintó los labios con un pintalabios pálido que rara vez usaba. Se miró en el espejo y pensó que tenía un aspecto casi normal. Casi. Caminó 20 minutos hasta la cafetería de la plaza. El sábado en el Carmen era un día normal. Las tiendas estaban abiertas, en el mercado se vendían verduras y ropa barata, los hombres se sentaban en los bares a beber cerveza. Los niños correteaban por las aceras y las mujeres llevaban bolsas con la compra. Isidora caminaba despacio, sin prisas. Hacía tiempo que no iba al centro sin ningún motivo. Normalmente solo iba cuando era necesario, al banco, a correos, a la farmacia. La cafetería se llamaba La Palma, un local pequeño con 4 mesas dentro y 3 en la calle bajo un toldo. Beatriz ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo su café con una cucharilla. Cuando vio a Isidora, la saludó con la mano y le dedicó una amplia sonrisa. Beatriz siempre sonreía ampliamente, reía a carcajadas y hablaba rápido y sin rodeos. Era todo lo contrario a Isidora, brillante, ruidosa, segura de sí misma. Llevaba el pelo corto, teñido de castaño con reflejos rojizos, pintalabios rojo brillante y grandes pendientes de aro. Vestía vaqueros y una blusa blanca holgada. ¡Por fin! Beatriz se levantó y abrazó a Isidora. Pensé que te lo pensarías mejor. ¿Por qué iba a pensarlo mejor? Isidora se sentó frente a ella. ¿Quién sabe? Últimamente no te comunicas. Te llamo y me dices que estás ocupada. Te escribo y me respondes con monosílabos. Lo siento, es que he tenido mucho trabajo. Sí, trabajo. Beatriz entrecerró los ojos con escepticismo. Bueno, ¿qué vas a tomar? Café con leche. Beatriz llamó a la camarera, pidió otro café y 2 trozos de tarta de limón. La camarera, una joven con cara de cansancio, asintió y se marchó. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te va la vida? Beatriz se recostó en la silla y miró atentamente a Isidora. Normal, todo como siempre, trabajo, casa, repitió Beatriz. Suena emocionante. ¿Y Rafael? Él también trabaja, viaja en vuelos. Entendido. Beatriz guardó silencio y luego añadió. ¿Y tú? Te pregunto por ti, no por él. Isidora se encogió de hombros. Yo estoy bien. La camarera trajo el café y el pastel. Isidora tomó la taza y dio un pequeño sorbo. El café estaba fuerte, caliente, le quemaba la lengua. Beatriz rompió un trozo de pastel y se lo llevó a la boca. En el trabajo tengo una locura, comenzó a decir. Han contratado a un médico nuevo en la clínica, Juan. Es joven,
Acaba de salir de la universidad. No sabe nada. Confunde a todo el mundo. Receta medicamentos equivocados. Yo le digo, doctor, esta paciente es alérgica a la penicilina. Lo pone en la ficha. Y él responde, ah, sí, claro, gracias, Beatriz. Ya no sé cuántas veces le he salvado de cometer errores, pero al menos es guapo, eso me alegra. Aunque está casado, claro. Todos los guapos están casados. Isidora esbozó una leve sonrisa. Beatriz siempre había sabido hablar de todo, llenar los silencios con palabras. Era muy útil. No tenía que pensar en qué decir. ¿Y te acuerdas de Dolores?, continuó Beatriz. La que antes trabajaba en recepción, pues la han despedido. Resulta que robaba dinero de la caja. No eran grandes cantidades, pero lo hacía regularmente. Pensaba que nadie se daría cuenta, pero se dieron cuenta. Ahora su marido va por la ciudad quejándose a todo el mundo de que han acusado injustamente a su mujer. Pero todo el mundo sabe que ella es la culpable. ¡Qué vergüenza! Beatriz siguió hablando, de los pacientes, de los compañeros, de que habían abierto una nueva tienda de telas en la ciudad, de que el alcalde había vuelto a prometer que arreglaría las carreteras, pero nadie le creía. Isidora escuchaba distraídamente, asentía con la cabeza y bebía café a pequeños sorbos. El pastel era ácido y dulce al mismo tiempo, se derretía en la lengua. Media hora después, Beatriz se calló y miró a Isidora con seriedad. Bueno, basta ya de hablar de mí. ¿Por qué estás tan callada? No te he visto en 3 meses, Is. 3 meses. Y en este tiempo, me parece que te has vuelto aún más callada de lo que eras. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No me mientas, lo veo. Tienes moretones debajo de los ojos, has adelgazado, miras al suelo. ¿Es por Rafael? Isidora se tensó y apretó la taza entre las manos. Todo va bien con Rafael. ¿De verdad? Beatriz se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Is, eres mi mejor amiga. Puedes decírmelo si algo va mal. ¿Te maltrata? No. ¿Estás segura? Sí, solo estoy cansada del trabajo. Mi jefe me saca de quicio, eso es todo. Beatriz la miró fijamente durante un rato, luego se echó hacia atrás y suspiró. Está bien, si no quieres hablar, no insistiré. Pero ya sabes dónde encontrarme. Si me necesitas, llámame a cualquier hora. ¿Me oyes? Sí, gracias. Se quedaron un rato más, terminaron el café. Beatriz miró el reloj. Tengo que irme. Tengo que pasar por la farmacia a comprar unas medicinas para mi madre. ¿Y tú a dónde vas? Yo también voy a ir. Tengo que ir a la tienda a comprar comida. Salieron juntos de la cafetería. La calle estaba llena de gente y era muy ruidosa. Beatriz abrazó a Isidora para despedirse. Le dijo que se llamarían pronto y se dirigió a la farmacia. Isidora se quedó un momento en el sitio y luego se dirigió a la tienda de comestibles. Estaba al otro lado de la plaza, junto a la parada de autobús. Caminaba despacio, mirando distraídamente a su alrededor. Pensaba en lo que no podía decirle a Beatriz. ¿Cómo se explica eso? Que Rafael no pega, no grita todos los días, pero presiona constantemente, con palabras, miradas, silencio. Que no te cansas físicamente de él, sino por dentro. Que cada día te vuelves más pequeña, más silenciosa, hasta convertirte en una sombra. Beatriz no lo entendería. Ella era fuerte, decía Biggie a los hombres. Se marchaba si algo no le gustaba. Isidora no sabía hacerlo. La tienda de comestibles era pequeña, con un letrero descolorido que decía Supermercado García. Isidora se detuvo en el paso de peatones y esperó a que pasara el coche. Y entonces vio el camión. El familiar camión rojo de Rafael, aparcado junto a la tienda de repuestos para automóviles al otro lado de la calle. Isidora se quedó paralizada. Se había ido de viaje. Se había ido por la mañana. Ella misma lo había oído. Quizás había vuelto. ¿Se había roto algo? Entrecerró los ojos para ver mejor. Era sin duda su camión, con la misma matrícula.
Isidora cruzó la calle y se dirigió lentamente hacia la tienda de recambios. No entendía por qué iba, pero sus piernas la llevaban. La tienda estaba en una esquina y tenía grandes escaparates. Dentro se veían estanterías con piezas y una dependienta en la caja. Era una mujer joven, de 29 años, con una camiseta roja ajustada y vaqueros. Tenía el pelo largo, negro y suelto. Llevaba maquillaje llamativo. Isidora se detuvo ante el escaparate y miró hacia adentro. Rafael estaba de pie junto al mostrador, apoyado en él con los codos. Le decía algo a la dependienta, que se reía echando la cabeza hacia atrás. Luego extendió el brazo, la abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. La dependienta no se resistió. Ella puso las manos sobre su pecho y sonrió. Permanecieron así unos segundos, luego Rafael se inclinó y la besó. Un beso largo, nada amistoso. La dependienta le rodeó el cuello con los brazos. Isidora se quedó clavada en el sitio. Los miraba a través del cristal del escaparate. No parpadeaba. Tenía la cabeza vacía, solo un fuerte zumbido, como si pasara un camión. Rafael se apartó, dijo algo y la dependienta volvió a reír. Él le dio una palmada en el muslo, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Isidora se giró bruscamente y se alejó rápidamente. No miró atrás. Llegó a la esquina del edificio, dobló la esquina y se apoyó contra la pared. El corazón le latía en la garganta y le costaba respirar. Cerró los ojos y respiró hondo. Luego volvió a respirar hondo. Oyó cómo se cerraba la puerta de la tienda y cómo arrancaba el motor del camión. Rafael se marchaba. Isidora permaneció inmóvil hasta que el sonido del motor se desvaneció en la distancia. Luego regresó lentamente. Se olvidó de la tienda de comestibles, de los productos, de todo. Simplemente caminaba por las calles, sin prestar atención al camino. Pasaba junto a los transeúntes, junto a los coches, junto a los escaparates. Caminó y caminó hasta que se dio cuenta de que iba a casa. La casa estaba a unos 3 kilómetros, quizá un poco más. Normalmente iba en autobús, pero ahora le apetecía caminar. No pensar, no sentir, simplemente caminar. El sol pegaba fuerte. Le dolían los pies por llevar unos zapatos incómodos. El sudor le corría por la espalda y el vestido se le pegaba al cuerpo. Isidora caminaba y miraba al suelo. El asfalto estaba agrietado, en algunos lugares parcheado, en otros con agujeros. Los coches pasaban levantando polvo. Alguien tocó el claxon, pero ella no se volvió. Una hora más tarde llegó a su barrio, luego a su calle, a su casa. Abrió la verja, recorrió el camino y entró. La casa estaba en silencio y sofocante. Isidora fue a la cocina y se sentó en una silla. Se quedó inmóvil mirando a la pared. Ante sus ojos apareció una imagen. Rafael abrazando a esa mujer, besándola. Ellos reían. Isidora no lloraba, quería, pero no podía. Por dentro sentía un vacío frío y pesado como una piedra. Se quedó así hasta la noche. No comió, no bebió, no se levantó, simplemente se quedó sentada. Afuera oscurecía, se encendieron las luces. Isidora se levantó, encendió la luz y se sirvió un vaso de agua del grifo. Bebió lentamente, a pequeños sorbos. El agua estaba tibia y sin sabor. Dejó el vaso en el lavabo, fue al dormitorio y se acostó en la cama con el vestido puesto. Cerró los ojos. Por la mañana se despertó con el ruido de la puerta al abrirse. Rafael había vuelto. Se oían pasos pesados en el vestíbulo, el ruido de una bolsa tirada al suelo. Isidora permaneció inmóvil, escuchando. Él fue al cuarto de baño, de donde se oía el ruido del agua corriendo. Luego los pasos se dirigieron a la cocina. «¡Isidora!», gritó él. «¿Estás en casa?». Ella se levantó, se arregló el vestido y salió del dormitorio. Rafael estaba en la cocina, rebuscando en la nevera. Se dio la vuelta cuando ella entró. «Ah, aquí estás. ¿Por qué estás tumbada vestida?». La miró de arriba abajo y frunció el ceño. «Parece que no has dormido en toda la noche». «Solo estoy cansada», dijo Isidora en voz baja. «Entendido.
Escucha, estoy hambriento como un perro. El vuelo ha sido largo, pero satisfactorio. He ganado bastante dinero. Sacó salchichas de la nevera y empezó a cortarlas. Prepara algo decente. Huevos, patatas. Isidora se acercó en silencio a la cocina, sacó una sartén. Encendió el fuego y echó aceite. Rompió los huevos, que chisporrotearon en la superficie caliente. Rafael estaba sentado a la mesa, comiendo salchicha y bebiendo agua fría de una botella. Hablaba de algo sobre la carretera, los coches que se cruzaban, el tiempo. Isidora no le escuchaba. Daba la vuelta a los huevos con la espátula, observaba cómo las yemas se esparcían por la clara. ¿Por qué no dices nada?, preguntó Rafael. ¿Te has tragado la lengua? No, estoy escuchando. No lo parece. Bueno, da igual. Lo importante es que la comida esté lista. Isidora sirvió los huevos en un plato y lo puso delante de él. Se sentó enfrente, sin tocar la comida. Rafael comió con apetito, mojando el pan en la yema. Cuando terminó, apartó el plato y eructó. «Está bien», dijo. «Al menos sabes hacer algo». Isidora no dijo nada. Rafael se levantó, se estiró y crujió las articulaciones. «Voy a dormir. Estoy muy cansado. Despiértame para comer». Se fue al dormitorio. Isidora se quedó en la cocina. Recogió los platos sucios de la mesa y los lavó. Luego se quedó de pie junto a la ventana, mirando al patio. El naranjo se mecía con el viento, la ropa tendida en los tendederos ondeaba al viento. En algún lugar ladraba un perro. El lunes, en el trabajo, Isidora no podía concentrarse. Los números de las facturas se le nublaban ante los ojos, introducía los datos en el ordenador y enseguida olvidaba lo que había introducido. Tenía que volver a comprobarlo varias veces. Marta se dio cuenta de que Isidora estaba pálida y le preguntó si estaba enferma. Isidora se encogió de hombros y dijo que simplemente no había dormido bien. A la hora del almuerzo, Ernesto la llamó a su despacho. Puso el informe impreso sobre la mesa y señaló con el dedo las cifras. «Explícame, Isidora, ¿por qué hay una discrepancia de 500 kilos de patatas? ¿Compruebas lo que introduces?» Isidora miró el informe. Efectivamente, era un error. Había confundido los lotes y los había anotado en la columna equivocada. «Lo siento, lo corregiré ahora mismo». «Lo corregirás». Ernesto frunció los labios. «Es el tercer error en una semana. Antes no pasaba esto. ¿Qué te pasa?» «Nada, solo estoy distraída. No volverá a pasar. Ya verás. Un error más y me plantearé si te sigo necesitando como empleada». Isidora asintió, cogió el informe y volvió a su mesa. Le temblaban las manos mientras corregía los números. Marta le lanzó una mirada compasiva, pero no dijo nada. El martes no fue mejor. Isidora llegó 15 minutos tarde al trabajo porque se quedó dormida. Se sintió agotada todo el día y apenas pudo esperar a que terminara su turno. En casa, Rafael estaba de buen humor, viendo el fútbol y bebiendo cerveza. Isidora preparó la cena, comió en silencio y luego se fue al dormitorio. Se acostó y se quedó mirando al techo durante mucho tiempo, hasta que cayó en un sueño profundo y sin sueños. La imagen de aquella mujer no se le iba de la cabeza. Brillante, guapa, sonriente. Isidora recordaba cómo Rafael la abrazaba por la cintura, cómo la besaba, y todo se le encogía por dentro. No sabía qué hacer con ese conocimiento. ¿Decírselo? ¿Guardar silencio? ¿Marcharse? ¿Quedarse? Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, sin darle descanso. Se sentía indefensa, perdida, como si estuviera al borde del precipicio y no supiera si saltar o retroceder. El miércoles, Isidora decidió que ya no podía seguir callada. Llevaba 2 días con ese conocimiento dentro y le oprimía el pecho, impidiéndole respirar profundamente. Cada vez que Rafael le hablaba, la miraba, ella veía ante sus ojos aquella escena, él y aquella mujer. Lucinda, seguramente así se llamaba,
Isidora vio la etiqueta en su camiseta cuando estaba delante del escaparate. El nombre se le quedó grabado, contra su voluntad. Rafael debía volver por la noche. Había llamado por la tarde y le había dicho que descargaría y llegaría a las 7. Isidora se pasó todo el día en el trabajo pensando en cómo iniciar la conversación. ¿Qué palabras elegir? Nunca había sabido aclarar las cosas. Siempre callaba, aceptaba, evitaba los conflictos. Pero ahora era imposible callar. Tenía que preguntar, al menos preguntar. Llegó a casa a las 6, preparó rápidamente la cena. Macarrones con salsa de tomate, lo más sencillo. Puso la mesa y se sentó a esperar. Le temblaban las manos. Tuvo que juntarlas y ponerlas sobre las rodillas. Tenía la garganta seca. Se levantó, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Volvió a sentarse. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente, contando los minutos. A las 7 en punto de la tarde llegó un camión. Isidora oyó el sonido familiar del motor y el portazo de la puerta, pasos por el camino, la llave en la cerradura. Rafael entró, como siempre, dejó la bolsa, fue a la cocina sin quitarse los zapatos. Isidora estaba sentada a la mesa, mirándolo. Él ni siquiera la miró, se dirigió directamente a la nevera. «Hoy ha hecho un calor infernal», dijo, sacando una botella de agua. «Apenas he podido llegar. El aire acondicionado vuelve a fallar. Hay que llevarlo a reparar». Isidora guardó silencio. Rafael abrió la botella, dio varios tragos grandes y se limpió la boca con la mano. Solo entonces la miró. «¿Qué haces ahí sentada? ¿Está lista la cena?» «Está lista», dijo ella en voz baja. «Pues tráela». Isidora no se movió del sitio. Lo miraba, armándose de valor. Rafael frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Te has quedado sorda?» «Rafael, tengo que hablar contigo». Dejó la botella sobre la mesa y se sentó en una silla. «¿Sobre qué?» «Sobre esa mujer». Rafael se quedó inmóvil. Su rostro no cambió, pero su mirada se volvió cautelosa. «¿Qué mujer?» «La de la tienda de repuestos para automóviles. Lucinda». Él guardó silencio durante unos segundos y luego sonrió. «¿Cómo sabes su nombre?» «Os vi. El sábado. Dijiste que te ibas de viaje, pero estabas en la ciudad. Vi tu camión frente a la tienda. Te vi abrazarla, besarla». Rafael se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Se quedó en silencio, mirando a Isidora con severidad. Ella se quedó inmóvil, tratando de no apartar la mirada, aunque quería esconderse, huir, desaparecer. «¿Me has estado siguiendo?», preguntó él finalmente. Su voz era tranquila, pero se percibía peligro en ella. «No, lo vi por casualidad. Quedé con Beatriz y luego fui a la tienda. Y vi tu camioneta. Por casualidad». Sonrió con sarcasmo y negó con la cabeza. «Claro, por casualidad». «Es verdad, no te seguía». «¿Y qué más da, joder?» Rafael se levantó bruscamente y la silla chirrió al retroceder. «¿Creías que iba a dar explicaciones? ¿A justificarme ante ti?» Isidora se estremeció, pero siguió sentada. «Solo quiero entender, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella?» «¿Quién es ella?» Rafael recorrió la cocina y luego se volvió hacia Isidora. «Es una mujer de verdad, ¿entiendes? No una rata gris como tú. Es guapa, brillante, interesante. Se ríe, bromea, sabe comportarse. ¿Y tú? Siempre andas con cara de pocos amigos, callada, escondida en un rincón. Hablar contigo es como hablar con un mueble, sin emociones, sin nada». Isidora palideció. Apretó los dedos contra el borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Lo intento. Hago todo lo que me pides». «¡Lo intentas!». Él se rió, pero era una risa maliciosa, sin alegría. «Cocinas, lavas, planchas, sí, muy bien. ¿Pero crees que eso es suficiente para mí? Soy un hombre. Necesito una mujer a mi lado, no una ama de llaves. Necesito fuego, pasión, no esto». Hizo un gesto con la mano en su dirección. «Nada».
Isidora sintió cómo algo se contraía en su interior, doloroso y frío. Las palabras de Rafael daban en el blanco, porque en lo más profundo de su ser ella pensaba lo mismo, que era gris, aburrida, vacía, que no era nada. ¿Desde cuándo?, preguntó ella con la voz temblorosa, pero tratando de hablar con calma. ¿Desde cuándo estás con ella? ¿Qué más da? Rafael sacó unos cigarrillos y encendió uno en la cocina sin abrir la ventana. 3 meses, quizás 4, ya no lo recuerdo. 3 meses, repitió Isidora en voz baja. Sí, ¿y sabes qué? Estos 3 meses han sido los mejores de los últimos años. Con ella me siento vivo. En casa, en cambio, me siento como en una cárcel. Cuando vuelvo, me agobia el silencio, tus ojos tristes, la monotonía. Estoy cansado, cansado de todo esto. Isidora se quedó callada. No sabía qué decir, cómo responder a eso. Rafael dio una calada y exhaló el humo hacia el techo. ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento contigo? Continuó. ¿Vivir con una mujer que ni siquiera intenta ser atractiva? ¿Te has visto en el espejo? Siempre con esos vestidos holgados, sin maquillaje, con el pelo recogido, como una anciana. Lucinda tiene 29 años, pero aparenta 25. Y tú, con 32, aparentas 40. Cada palabra era como un golpe. Isidora se sentó con la cabeza gacha, tratando de respirar con calma. No llorar, bajo ningún concepto llorar, porque si lloraba, él diría que era débil, que lo manipulaba, que montaba escándalos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja sin levantar la cabeza. ¿Qué pasará? Rafael apagó el cigarrillo directamente en el borde de la mesa y tiró la colilla al lavabo. No pasará nada, me voy. Isidora levantó la vista. ¿A dónde? A casa de Lucinda. Me quedaré con ella. Allí al menos me respetan, me aprecian. Allí no me siento culpable cada segundo. ¿Te sientes culpable?, repitió Isidora, y por primera vez se percibía amargura en su voz. ¿Tú? Sí, gritó Rafael. ¿Por qué no dejas de mirarme con esos ojos? Como si te hiciera daño, te humillara. Pero yo solo vivo, ¿entiendes? Solo quiero ser feliz. Pero contigo eso es imposible. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Isidora se quedó sentada, escuchando cómo caminaba por la casa. Se abrían armarios, algo caía al suelo, chirriaban puertas. Estaba recogiendo sus cosas. Esto está pasando de verdad. Se va. 10 minutos. No quería. ¿Sí? Yo creo que sí. Siempre has querido estar sola. Que nadie te molestara, que nadie te incomodara. Pues ahora será así. Se colgó la bolsa al hombro y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Por cierto, por si acaso, la casa es en realidad mitad mía. Estamos casados. Así que no creas que eres la reina aquí. La casa era mía antes del matrimonio, dijo Isidora en voz baja pero con firmeza. No firmamos ningún contrato matrimonial, pero la casa es de mi propiedad. Rafael hizo una mueca. Pues quédate en tu propiedad. Sola. La puerta se cerró de golpe, fuerte, bruscamente. Isidora se estremeció. Luego oyó cómo arrancaba el camión, cómo se alejaba rugiendo de la puerta, y el ruido del motor se fue apagando en la distancia. Silencio. Isidora se sentó en la cocina, mirando la pared. La mesa estaba puesta. La pasta se enfriaba en la olla. Había 2 sillas, una de ellas vacía. No sabía cuánto tiempo había estado allí sentada. Quizás 10 minutos, quizás 1 hora. Luego se levantó, guardó mecánicamente la comida en la nevera y lavó los platos. Limpió la mesa, recogió la colilla del fregadero y la tiró a la basura. Luego volvió a sentarse, simplemente se sentó y se quedó allí. Llamaron a la puerta. Isidora se sobresaltó y levantó la cabeza. Volvieron a llamar con insistencia. Se levantó y fue a abrir. En la puerta estaba Claudia Gutiérrez, con una bata rosa desgastada y una expresión preocupada en el rostro. «Isidora, querida», comenzó, mirándola a los ojos. Vi a Rafael marcharse, con una maleta.
¿Ha pasado algo? Isidora quería cerrar la puerta, decir que todo estaba bien, que no era asunto suyo, pero no tenía fuerzas. Se quedó allí de pie, en silencio. ¿Puedo pasar? Claudia no esperó la respuesta y entró en la casa. Se dirigió a la cocina y miró a su alrededor. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? Se ha ido, dijo Isidora. ¿Se ha ido? ¿A dónde? Con otra mujer. Claudia se sentó en una silla y se llevó la mano al pecho. Dios mío, ¿con qué mujer? Está saliendo con una dependienta de una tienda de recambios para coches. Desde hace varios meses. Me enteré por casualidad. Y le montaste un escándalo. Claudia negó con la cabeza. ¡Qué tonta eres! Isidora la miró. ¿Tonta? Claro que sí. Claudia suspiró y juntó las manos sobre las rodillas. Escúchame, Isidora. Los hombres son así. Necesitan libertad. Necesitan sentirse fuertes, importantes. Si la esposa empieza a controlarlos, a montar escenas de celos, se van. Es normal. ¿Normal? Repitió Isidora en voz baja. Sí, debías haberte callado, fingir que no sabías nada, esperar a que se cansara de esa relación. ¿Y tú qué hiciste? Le obligaste a marcharse. Ahora él está con ella, contento, y tú sola. Isidora se quedó callada, sin saber qué decir. Claudia continuó. Rafael es un buen hombre, trabajador, no bebe, trae dinero a casa. Bueno, se ha ido un poco de juerga. ¿A quién no le pasa? Había que aguantar. Hay que saber mantener al marido, no ahuyentarlo. Tú tienes la culpa. Yo tengo la culpa, repitió Isidora, y su voz sonaba vacía. Exacto. Claudia se levantó y se arregló la bata. Bueno, quizá vuelva. Si eres inteligente, no le llamarás ni le montarás escándalos. Dale tiempo. Los hombres siempre vuelven a casa si les espera una esposa inteligente. Se dirigió hacia la puerta y se giró para despedirse. Ánimo, Isidora. Y piensa en mis palabras. Te deseo lo mejor. La puerta se cerró. Isidora se quedó en el vestíbulo, mirando la puerta cerrada. Luego regresó lentamente a la cocina y se sentó en la misma silla. Claudia dijo que ella tenía la culpa, que debería haber guardado silencio, haber aguantado, esperar. Isidora había hecho eso toda su vida, callar, aguantar, esperar. ¿Y a qué había llevado eso? A que su marido se viera abiertamente con otra mujer y luego la abandonara, acusándola de todos los pecados, y a que su vecina le dijera que eso era normal, que ella misma tenía la culpa. Isidora se cubrió el rostro con las manos. Quería llorar, pero no le salían las lágrimas. Solo sentía un vacío enorme y frío en su interior. A la mañana siguiente se levantó temprano, aunque había dormido mal. Se vistió, tomó un café y salió de casa. Quería pasar desapercibida por la puerta, pero Eusebio estaba allí. Estaba manipulando la motocicleta, ajustando algo, pero era evidente que la estaba esperando. Cuando Isidora se acercó, se enderezó y se limpió las manos con un trapo. «Buenos días, Isidora», dijo, y había algo en su voz que la hizo ponerse en guardia. «Buenos días», respondió ella, tratando de pasar. «Espera». Eusebio le bloqueó el paso, sin rudeza, pero con insistencia. «Quiero decirte un par de cosas. Claudia me ha contado lo tuyo con Rafael». Isidora guardó silencio, apretando los labios. «Verás», continuó Eusebio, «el hombre es como un animal salvaje. Hay que saber domesticarlo, alimentarlo, mimarlo. Si la mujer no lo hace, él se va al bosque. Es la naturaleza. Tú eres una mujer culta, deberías entenderlo». «Llego tarde al autobús», dijo Isidora en voz baja. «No me interrumpas», dijo Eusebio levantando la mano. «Te lo digo como mayor. Una esposa debe saber mantener a su marido. Rafael es un hombre normal, trabaja, no bebe mucho. Bueno, ha tenido alguna aventura, pero eso es normal. Tú no has sabido retenerlo. Eso significa que hay algo que no funciona en ti. Quizás eres aburrida en la cama, o cocinas mal, o eres muy quisquillosa.
Isidora sintió cómo una ola de ira, ardiente e inesperada, se apoderaba de ella, pero la reprimió, como siempre reprimía cualquier emoción fuerte. «Me tengo que ir», repitió. «Pues vete». Eusebio hizo un gesto con la mano. «Pero luego no te quejes de que te has quedado sola. Los hombres no hacen cola para estar con mujeres como tú. Rafael era tu última oportunidad y la has dejado escapar». Isidora lo rodeó y salió por la verja. Caminaba rápido, casi corriendo hacia la parada. Las palabras de Eusebio resonaban en sus oídos. La última oportunidad. No supo aprovecharla. Ella tenía la culpa. Todos pensaban lo mismo. Los vecinos, los conocidos. Quizás incluso Beatriz pensaría lo mismo cuando se enterara, que Isidora no había sido capaz, que no había sabido salvar su matrimonio. Se quedó parada en la parada mirando la carretera. El autobús tardaba en llegar. Se había reunido un pequeño grupo de gente, trabajadores, escolares, mujeres con bolsas. Isidora se mantenía al margen sin entablar conversación con nadie. Pensaba en que ahora volvería a una casa vacía, que ya no oiría los pasos de Rafael, su voz, sus ronquidos por las noches, que ahora estaba sola y, curiosamente, por primera vez en muchos días, no sintió dolor ni miedo, sino algo parecido al alivio. Débil, apenas perceptible, pero alivio al fin y al cabo. Los primeros días de soledad fueron extraños. Isidora volvía del trabajo a una casa vacía, abría la puerta y se quedaba paralizada en el umbral, escuchando. Silencio. No se oían pasos pesados, ni voces en el salón, ni olor a tabaco. Solo el tic-tac del reloj de la pared y el zumbido del frigorífico en la cocina. Se quitaba los zapatos, entraba y la casa le parecía más grande que antes, vacía y con un cierto eco. Cocinar para una sola persona era algo a lo que no estaba acostumbrada. Isidora abría la nevera, miraba los alimentos y no sabía qué hacer con ellos. Antes cocinaba para Rafael, carne, guarnición, ensalada. Ahora se cocinaba arroz o pasta, comía directamente de la olla, de pie junto a la cocina. No tenía sentido poner la mesa, repartir la comida en platos. De todos modos, nadie la veía. Por las noches no sabía qué hacer. Normalmente, a esa hora, Rafael veía la televisión y ella se sentaba a su lado, fingiendo que también la veía, aunque en realidad pensaba en sus cosas. Ahora la televisión estaba apagada. Isidora intentó encenderla, pero los programas le parecían sin sentido y las voces de los presentadores, irritantes. La apagó, se sentó en el sofá y se quedó mirando por la ventana. Anochecía temprano. Fuera se encendían las luces, se oían las voces de los vecinos, los ladridos de los perros, en algún lugar sonaba música. Por la noche era peor. Isidora yacía en la cama y cada ruido la hacía estremecerse. Si una tabla crujía, se quedaba quieta, aguzando el oído. Si se cerraba una puerta, daba un respingo y miraba fijamente en la oscuridad. El viento sacudía las ramas de los árboles y éstas arañaban el cristal. Su corazón latía con fuerza. Rafael siempre decía que era una cobarde, que le daba miedo su propia sombra. Quizás tenía razón. Yacía con los ojos abiertos, con la manta subida hasta la barbilla, esperando a que amaneciera. Al tercer día, Beatriz llamó por teléfono. Isidora acababa de llegar del trabajo. Estaba en la cocina, bebiendo agua del grifo. «Hola, Is. ¿Cómo estás?» «Bien». «¿Por qué estás tan triste? ¿Otra vez?» «Solo estoy cansada». «Mientes. Por tu voz noto que ha pasado algo. Cuéntame». Isidora se quedó callada. No quería hablar por teléfono, pero Beatriz era insistente cuando sentía que algo no iba bien. «Rafael se ha ido», dijo finalmente. «¿Qué?» Beatriz ni siquiera ocultó su sorpresa. «¿A dónde se ha ido?» «Con otra mujer. Llevaba varios meses saliendo con ella. Me enteré y él no lo negó. Recogió sus cosas y se fue». Beatriz se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo con firmeza:
Ahora mismo voy para allá. No hace falta, estoy bien. Cállate, estaré allí en una hora. Beatriz llegó incluso antes. Isidora oyó llamar a la puerta y abrió. Beatriz estaba en el umbral con una botella de vino en una mano y una caja con un pastel en la otra. Llevaba vaqueros y una camiseta amarilla brillante, tenía el pelo revuelto y una expresión decidida en el rostro. «Bueno, cuéntame todo por orden», dijo mientras entraba. Se sentaron en la cocina. Beatriz abrió el vino, sirvió 2 copas y cortó 2 trozos de pastel. Isidora le contó todo, brevemente, sin detalles superfluos. Cómo vio a Rafael con Lucinda, cómo guardó silencio durante 2 días, cómo finalmente le preguntó, cómo él gritó, la acusó y se marchó. Cómo vino Claudia y dijo que Isidora era la única culpable. Cómo Eusebio insinuó en la puerta que ella no había sabido retener a su marido. Beatriz escuchaba en silencio, solo que sus labios se volvían cada vez más finos y sus ojos más duros. Cuando Isidora terminó, Beatriz dio un gran trago de vino y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe sordo. «Es un don nadie», dijo. «¿Quién?» «Rafael. Un don nadie y un cobarde. Te engaña y luego te culpa a ti. Dice que eres gris, aburrida. ¿Y él qué? Un camionero que ni siquiera sabe comportarse en casa. Grita, es grosero y ahora, además, te engaña». «Beatriz». «¿Qué, Beatriz?», miró a Isidora con dureza. «¿Lo estás defendiendo?» «No, solo…». Isidora se calló, sin saber qué decir. «¿Solo qué? ¿Crees que tienes razón? ¿Que realmente eres aburrida y sosa?» Isidora se encogió de hombros. «Quizás tenga razón, no lo sé». «Por Dios, Isidora». Beatriz se llevó las manos a la cabeza. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Te mereces algo mejor, mucho mejor que ese idiota. Lleva años humillándote y tú te has acostumbrado, pero eso no es normal. ¿Me oyes? No es normal». Isidora se quedó callada, mirando su copa. El vino era tinto, ácido. Dio un pequeño sorbo. «Los vecinos dicen que yo tengo la culpa, que debería haberme callado, aguantado». «Los vecinos son unos idiotas», espetó Beatriz. «Claudia ha vivido toda su vida bajo el yugo de Eusebio, callada, aguantando. ¿Y qué? ¿Es feliz? No. Simplemente está muerta por dentro. Va como un fantasma. ¿Quieres lo mismo?» «No lo sé», respondió Isidora con sinceridad. Beatriz se suspiró, se estiró sobre la mesa y tomó la mano de Isidora entre las suyas. «Escúchame, ¿Rafael se ha ido?» «Bien, estupendo. Es lo mejor que podía pasar. Ahora eres libre. Puedes vivir como quieras, respirar profundamente. ¿Entiendes?» Isidora la miró y, por primera vez en varios días, algo parecido a la esperanza apareció en sus ojos. «¿De verdad piensas eso?» «Sí, y tú también lo piensas, solo que tienes miedo de admitirlo. Date tiempo, te acostumbrarás». Se terminaron el vino y se comieron el pastel. Beatriz le habló de su trabajo, de su madre, que había vuelto a enfermar y requería atención, de su vecina, que había comprado un gato y ahora todo el edificio apestaba. Isidora la escuchaba y se sentía bien, cálida, por primera vez en mucho tiempo, simplemente bien. «Me quedaré a dormir», dijo Beatriz cuando oscureció. «No quiero dejarte sola. No hace falta, me las arreglaré. Cállate, ya lo he decidido». Beatriz se quedó. Durmió en el sofá, cubierta con una vieja manta. Isidora se acostó en el dormitorio y, por primera vez en 3 días, durmió tranquila, sabiendo que había alguien en la casa. Por la mañana, Beatriz se marchó, pero prometió venir más a menudo. Isidora fue a trabajar. El día transcurrió como de costumbre. Facturas, cálculos, informes. Ernesto volvió a ser quisquilloso, pero Isidora ya se había acostumbrado a no prestarle atención. Marta le preguntó por qué tenía un aspecto tan pensativo. Isidora respondió evasivamente que simplemente no había dormido lo suficiente. Por la noche, en casa,
volvió a sentir el silencio, pero esta vez no le pareció tan aterrador. Isidora calentó las sobras, comió y lavó los platos. Luego recorrió la casa, observándola con una nueva mirada. El salón, el viejo sofá en el que siempre se sentaba Rafael, el televisor que veía por las noches, su sillón junto a la ventana. Isidora se acercó al sillón y tocó el respaldo. Estaba hundido, desgastado. A Rafael le encantaba tumbarse en él con una cerveza. Isidora pensó que podía tirar ese sillón, comprar uno nuevo, o incluso quitarlo para liberar espacio. Una semana después, se puso manos a la obra. Primero sacó el sillón al patio y lo dejó junto a la valla. Eusebio lo vio y le preguntó por qué tiraba muebles en buen estado. Isidora respondió lacónicamente que no los necesitaba. Eusebio sacudió la cabeza, pero se llevó el sillón. Luego, Isidora cambió de lugar el sofá, lo acercó a la pared y dejó libre el centro de la habitación. Quedó más espaciosa y luminosa. Miró el resultado y sintió una extraña satisfacción. Durante el fin de semana, desmontó el armario. Rafael no se había llevado todas sus cosas. Había dejado camisas viejas, vaqueros y calcetines. Isidora lo metió todo en una bolsa y lo llevó a los contenedores de basura. No sintió pena. Volvió a casa, limpió el armario por dentro y colgó sus cosas. Ahora tenía mucho espacio. Todo un armario. Ya no tenía que meterlo todo en un solo compartimento, como antes. 2 semanas después de la marcha de Rafael, Isidora fue por primera vez al mercado, no para comprar comida, sino simplemente por curiosidad. Deambulaba entre los puestos, mirando los productos. En uno de ellos vendían flores en macetas, pequeños cactus, violetas, geranios. Isidora se detuvo y se quedó mirándolas. Antes nunca había comprado flores. Rafael decía que era tirar el dinero, que ella no sabría cuidarlas. Isidora eligió 2 macetas con geranios, uno rojo y otro blanco. Pagó y se los llevó a casa. En casa, las colocó en el alféizar de la ventana de la cocina. Las flores tenían un aspecto brillante y vivo. Isidora echó agua en unos platillos, se sentó en una silla y se quedó mirándolas. Era una tontería, pero le gustaba. Beatriz venía todos los fines de semana. Traía comida, vino, dulces. Se sentaban en la cocina y charlaban. Beatriz le contaba cosas sobre su trabajo, sobre su vida. Isidora hablaba menos, pero escuchaba con atención. Un día, Beatriz la miró fijamente y le dijo: «¿Sabes? Has cambiado». «¿En qué sentido?» «Pareces más viva. Antes eras como una sombra, pálida, callada, invisible. Y ahora, no sé, es como si hubieras despertado». Isidora se quedó pensativa. Quizás Beatriz tenía razón. En los últimos días se sentía diferente. No es que fuera feliz, pero tampoco se sentía tan oprimida como antes, simplemente más libre. «He notado que la casa está tranquila», dijo Isidora. «Nadie grita, nadie tira cosas, nadie dice que lo hago todo mal. Puedo sentarme por la noche a leer un libro y nadie me molesta». «Ya ves», sonrió Beatriz. «Estás empezando a entenderlo. La soledad no siempre es mala. A veces es una bendición». Isidora asintió. Por primera vez pensaba así, que la soledad puede ser una bendición. Por las noches ya no se sobresaltaba con cada ruido. Se dormía tranquilamente, con el tic-tac del reloj. Se despertaba descansada. En el trabajo cometía menos errores. Ernesto incluso elogió una vez su informe. Marta notó que Isidora ya no parecía tan cansada. Los vecinos, sin embargo, la miraban de reojo. Claudia dejó de visitarla y solo la saludaba secamente cuando se encontraban en el patio. Eusebio también evitaba las conversaciones. Solo una vez le dijo que Rafael le había llamado para preguntarle por Isidora. Le preguntó si había venido alguien, si había pasado algo extraño. Eusebio le preguntó si Isidora quería darle recuerdos a su marido. Isidora respondió que no quería. Eusebio resopló y se marchó.
Isidora fingía no darse cuenta de las miradas de reprobación y los cuchicheos. Sabía lo que decían, que había abandonado a su marido, que no había podido mantener su familia, que ahora vivía sola y que pronto se volvería loca. Que hablaran. Ya no le afectaba como antes. A principios de octubre, Beatriz llegó con una propuesta. «Oye, pronto es tu cumpleaños. El 15, ¿verdad?» «Sí», asintió Isidora. «Organicemos una fiesta. Invitemos a gente, preparemos la mesa, sentémonos. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste tu cumpleaños?» Isidora se quedó pensativa. «¿La última vez hace 3 años?» «No, más. A Rafael no le gustaban los invitados, no le gustaba el ajetreo. Decía que los cumpleaños eran una tontería, un derroche de dinero. Normalmente solo cenaban juntos y ya está». «Hace mucho», dijo ella. «Ya ves, entonces es hora. Vamos a organizar una fiesta. Invitaremos a tus compañeros del almacén, a mi amiga del hospital y quizá a un par de conocidos más. 8 o 10 personas. Nos sentaremos, charlaremos y tomaremos algo». «Está bien». Isidora dudaba. Por un lado, la idea le daba miedo. Invitados, conversaciones, preparar la comida, limpiar, entretener. Por otro lado, ¿por qué no? Ahora la casa era suya. Podía invitar a quien quisiera. «Está bien», dijo finalmente. «Adelante». Beatriz se alegró y aplaudió. «Genial, te ayudaré con todo. Haremos el menú, compraremos los alimentos, decoraremos la casa. Será estupendo, ya verás». Empezaron a prepararse. Beatriz se encargó de la organización. Hizo una lista de invitados, el menú y lo que había que comprar. Isidora no puso ninguna objeción, incluso le gustaba que alguien tomara la iniciativa. En el trabajo invitó a Marta y a otros 2 compañeros, Norma y Raimundo. Marta se alegró y dijo que sin duda iría. Norma y Raimundo también aceptaron. Beatriz invitó a su amiga Ofelia, que era enfermera, y a su vecina Luisa. También invitó a su prima Rosita, que se había mudado recientemente a El Carmen. Eran 8 personas. Isidora decidió que era un número normal. Ni demasiada gente ni muy poca. Una semana antes del cumpleaños, Beatriz y ella fueron al mercado y compraron la comida. Carne para asar, verduras para las ensaladas, fruta, dulces. Beatriz insistió en que compraran una tarta. Isidora eligió una pequeña, con crema blanca y fresas por encima. Llevaron las bolsas a casa e Isidora sintió una emoción inusual. Una emoción agradable, una anticipación. En casa comenzaron a prepararse. Limpiaron, lavaron, colocaron los muebles. Beatriz trajo del coche una guirnalda y globos y los colgó en la sala de estar. Isidora se reía y decía que era demasiado, pero Beatriz no le hacía caso. Decía que una fiesta tenía que ser una fiesta. Por la noche, cuando todo estuvo listo, se sentaron en la cocina a tomar té. Beatriz miró a Isidora y sonrió. «Sabes, me alegro de que hayas aceptado. Te mereces ser feliz, feliz de verdad, y esta fiesta es solo el principio». Isidora le devolvió la sonrisa. Por primera vez en muchos años, creía que Beatriz tenía razón, que quizá le esperaba algo bueno, que la vida no había terminado con la marcha de Rafael. Al contrario, quizá solo estaba empezando. El 15 de octubre amaneció despejado y cálido. Isidora se despertó temprano, aunque podría haber dormido más, ya que era sábado. Pero la emoción no le dejaba quedarse en la cama. Hoy era su cumpleaños. 33 años, un número extraño. Antes, los cumpleaños pasaban desapercibidos, sin alegría y sin celebración. Pero hoy habría invitados, una verdadera fiesta. Beatriz llegó a las 10 de la mañana, trajo bolsas con comida y buen humor. Empezaron a preparar todo. Isidora freía la carne, Beatriz cortaba las verduras para las ensaladas. La cocina olía a cebolla frita, ajo y especias. Beatriz encendió la radio y sonó una música alegre. Trabajaban rápido, en armonía, intercambiando frases cortas. «Tus cuchillos están desafilados», comentó Beatriz mientras
cortaba con dificultad un tomate. Lo sé, no tengo tiempo para afilarlos. No pasa nada, nos las arreglaremos. Lo importante es que todo esté rico. A la hora de comer, la mesa estaba casi puesta. El asado en el horno, las ensaladas en cuencos, los cortados en platos. La tarta estaba en la nevera. Isidora cubrió la mesa con un mantel blanco que no había usado en años. Colocó los platos, las copas y los cubiertos. Beatriz colgó guirnaldas en las paredes, infló globos y los ató a los respaldos de las sillas. Isidora miraba todo aquello y no podía creer que fuera su casa. Antes nunca se celebraban fiestas aquí. Ve a arreglarte, dijo Beatriz. Los invitados llegarán pronto. Isidora fue al dormitorio y se puso un vestido azul claro que había comprado especialmente para ese día. Era sencillo, sin adornos, pero nuevo y limpio. Se peinó y se soltó el pelo sobre los hombros. Se pintó los labios con un pintalabios rosa pálido. Se miró en el espejo y pensó que no estaba mal. No era perfecta, pero estaba viva. Eso es lo que diría Beatriz. Viva. La primera en llegar fue Marta, una compañera del almacén. Trajo una botella de vino y un ramo de crisantemos. Isidora le dio las gracias y puso las flores en un jarrón. Marta miró la casa con curiosidad y elogió la decoración. Luego llegaron Norma y Raimundo juntos. Eran marido y mujer y trabajaban en el almacén en diferentes departamentos. Trajeron una caja de bombones y un pastel casero. A continuación apareció la prima lejana de Isidora, Patricia, a quien no había visto en 5 años. Patricia vivía en una ciudad vecina, pero Beatriz la había localizado de alguna manera y la había invitado. Isidora se alegró y abrazó a su prima. Patricia era una mujer alegre y corpulenta de unos 40 años, con una risa sonora y ojos bondadosos. Las amigas de Beatriz, Ofelia, Luisa y Rosita, llegaron juntas. Ofelia era enfermera, trabajaba con Beatriz. Era una mujer alta y delgada con el pelo corto. Luisa era vecina de Beatriz, tranquila y tímida. Rosita, prima de Beatriz, era la más joven, de 26 años, alegre y habladora. Los invitados se sentaron a la mesa. Isidora sirvió las bebidas y ofreció aperitivos. Beatriz brindó en voz alta por la cumpleañera. Todos levantaron sus copas y felicitaron a Isidora. Ella sonrió y dio las gracias. Se sentía cálida y un poco extraña por dentro. Hacía mucho tiempo que no se sentía el centro de atención. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras amables dirigidas a ella. Comieron y conversaron. Marta contaba historias divertidas sobre Ernesto, el jefe del almacén. Raimundo contaba chistes. Patricia compartía noticias de su ciudad. Beatriz estaba en racha, reía más fuerte que todos, animaba a los demás a contar historias. Isidora se sentaba, escuchaba y a veces intervenía. Se sentía bien, fácil. Había olvidado cuándo fue la última vez que se sintió así, relajada, tranquila, rodeada de gente que la trataba con amabilidad. El reloj de la pared marcaba las 9:30 de la noche cuando la puerta se abrió de golpe. Sin llamar, sin avisar. Rafael apareció en la entrada. Detrás de él, Lucinda. Las conversaciones en la mesa se acallaron. Todos se volvieron. Isidora se quedó inmóvil con el tenedor en la mano mirando a su marido. Tenía el mismo aspecto que 3 semanas atrás, los mismos hombros anchos, el mismo pelo corto, la misma sonrisa segura en el rostro. Lucinda estaba a su lado, con un vestido rojo ajustado, el pelo suelto y los labios pintados de un color vivo. Sonreía, pero era una sonrisa burlona, maliciosa. «Vaya, qué fiesta», dijo Rafael en voz alta al entrar. «Y no nos han invitado». «Es una pena, ¿verdad, Lucinda?» «Muy injusto», dijo Lucinda mirando a los invitados con desprecio. Rafael se acercó a la mesa y se detuvo frente a Isidora. Extendió la mano en la que sostenía una caja envuelta en papel dorado brillante. «Feliz cumpleaños, querida esposa. Te traje un regalo». Isidora no se movió. Miró la caja
y luego a Rafael. Los invitados guardaron silencio y se miraron entre sí. Beatriz estaba sentada tensa, con los labios apretados. «Tómala, no seas tímida», sonrió Rafael, balanceando la caja frente a la nariz de Isidora. Isidora se levantó lentamente y cogió la caja. Era ligera, casi ingrávida. Isidora desenvolvió el envoltorio y abrió la tapa. No había nada dentro. Estaba vacía. Rafael se echó a reír. Lucinda soltó una risita y se tapó la boca con la mano. «¿Te gusta?», preguntó Rafael entre risas. «Especialmente para ti. Una caja vacía para una mujer vacía. ¿Por qué gastar dinero en alguien que no vale nada?», añadió Lucinda mirando a Isidora con burla. «¿Verdad, Rafael?». «Totalmente cierto». Rafael abrazó a Lucinda por la cintura y la atrajo hacia sí. «Aunque, Isidora, deberías estar agradecida de que haya venido. No todos los días un exmarido felicita a su exmujer». Isidora permaneció inmóvil, sosteniendo la caja vacía. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. Beatriz se levantó bruscamente, apartando la silla. «Fuera de aquí», dijo en voz alta. «Ahora mismo». Rafael la miró y la sonrisa desapareció de su rostro. «¿Y quién eres tú para darme órdenes?», preguntó con frialdad. «Un amigo de Isidora, y yo digo que se vayan». «Amiga», repitió Rafael burlonamente. «Cállate, gorda, esta no es tu casa. Es mi casa». «¿Tuya?». Beatriz dio un paso adelante. «Te fuiste, no tienes derecho a estar aquí». Rafael se acercó a ella, inclinándose sobre ella. «He dicho que te calles». Empujó a Beatriz por el hombro. Ella se tambaleó y se agarró al borde de la mesa. Ofelia se levantó de un salto para ayudarla. El resto de los invitados se quedaron sentados en silencio, asustados. Rafael se volvió hacia la mesa y miró los platos dispuestos. «Vaya, menuda comida», dijo con sarcasmo. «Hay dinero para la fiesta, pero no para darle de comer a tu marido». Se acercó, cogió un plato de ensalada y lo tiró al suelo. La cerámica se rompió con un estruendo y la ensalada se esparció por el suelo. Los invitados gritaron. Rafael agarró otro plato y untó su contenido por la pared. Tomates rojos, pepino verde, mayonesa, todo se mezcló en una mancha sucia en el papel pintado. «Rafael, para», gritó Patricia. Él no la escuchó. Dio una patada a la silla, que cayó con estrépito. Agarró la fuente con la ensalada de patatas y la levantó por encima de la cabeza. Lucinda estaba de pie junto a la puerta, riéndose mientras observaba lo que sucedía. «Esta casa me pertenece por derecho», gritó Rafael. «Yo vivía aquí, yo soy el dueño. ¿Y tú?», señaló con el dedo a Isidora. «Tú no eres nadie. ¿Me oyes? Nadie». Se acercó, agarró la gran fuente de ensalada rusa que Beatriz había preparado por la mañana. La levantó y arrojó el contenido directamente sobre Isidora. La masa fría le golpeó el pecho, la cara y el pelo. La ensalada le corría por el vestido y caía al suelo. La mayonesa se le untó por la mejilla y los trozos de patata se le quedaron pegados en el pelo. Rafael se reía a carcajadas. Lucinda se reía tontamente junto a la puerta. Los invitados se quedaron paralizados. Beatriz se quedó con la boca abierta. Marta se cubrió la cara con las manos. Isidora no se movió. Se quedó allí, cubierta de ensalada, mirando a Rafael. Había algo extraño en sus ojos. No eran lágrimas, no era miedo, era otra cosa, algo frío y decidido. Se dio la vuelta lentamente y se limpió la cara con la mano. Se dirigió al pasillo. Sus pasos eran firmes, tranquilos. Rafael dejó de reír y la siguió con la mirada. «¿A dónde va?», le preguntó a Lucinda. Ella se encogió de hombros. Isidora abrió la puerta del trastero del pasillo. La puerta chirrió en sus viejas bisagras. Dentro estaba oscuro y olía a polvo. Isidora se estiró hacia el estante superior y palpó el metal frío. El rifle de caza de su padre. Lo había guardado allí toda su vida y le había enseñado a su hija a manejarlo cuando ella tenía 14 años.
Decía que una mujer debía saber defenderse a sí misma y a su hogar. Isidora sacó el rifle del estante, abrió el cajón inferior y sacó 2 cartuchos rojos. ¡Cartuchos! Partió el rifle, insertó los cartuchos en los cañones y los cerró. Pesado, frío, fiable. Volvió al salón sosteniendo el rifle con ambas manos. Rafael estaba de espaldas a ella, junto a la mesa, hablando con Lucinda. Los invitados vieron primero a Isidora. Marta dio un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. Raimundo palideció. Beatriz se quedó paralizada, mirando a su amiga con los ojos muy abiertos. Rafael se dio la vuelta, vio el rifle y la sonrisa desapareció de su rostro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, pero su voz temblaba. Isidora no respondió. Levantó el rifle y apuntó al techo. Puso el dedo en el gatillo. Disparó. El estruendo ensordeció a todos. Les taponó los oídos. El yeso se desprendió del techo en forma de copos blancos. El olor a pólvora flotaba en el aire. Los invitados corrieron gritando hacia la salida. Marta fue la primera en salir por la puerta, seguida de Norma y Raimundo. Patricia, Ofelia, Luisa, Rosita. Todas se precipitaron hacia afuera empujándose y tropezando. Rafael y Lucinda también se lanzaron hacia la puerta. Lucinda chillaba, agarrándose al marco. Rafael la empujó y salió el primero. Isidora se precipitó tras él. Salió corriendo al patio. Rafael ya corría hacia la puerta, Lucinda detrás de él. Los invitados se dispersaron en todas direcciones. Isidora se detuvo en medio del patio, levantó el rifle y apuntó. Rafael estaba a unos 15 metros, casi en la puerta. Ella apretó el gatillo. Segundo disparo. Rafael gritó, cayó al suelo y se agarró la pierna derecha. Lucinda chilló estridentemente, se detuvo y lo miró. La sangre se filtraba entre los dedos de Rafael, que se revolcaba por el suelo, gimiendo y gritando. Isidora se acercó lentamente a él y se detuvo a su lado. Se inclinó y le apuntó con el cañón del rifle a la cara. El cañón estaba a pocos centímetros de su frente. Rafael se quedó inmóvil. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el miedo. Miró al negro orificio del cañón, respirando entrecortadamente. «Escúchame atentamente», dijo Isidora en voz baja, pero cada palabra era clara y firme. «Si vuelves a cruzar el umbral de esta casa, te mataré. ¿Entendido?» «Sí, sí, entendido», jadeó Rafael. «Entendido. Esta casa es mía, es de mi padre. Aquí nunca más nadie me humillará. Nadie, ni tú ni nadie más. ¿Lo entiendes?» «Entendido, lo juro, no volveré, nunca». Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor y la suciedad. Sollozaba como un niño. Lucinda estaba a unos metros, temblando, incapaz de moverse. Isidora se enderezó y bajó el rifle. Rafael intentó levantarse, pero la pierna no le respondía. Gimió. Lucinda finalmente volvió en sí, corrió hacia él y lo ayudó a levantarse. Él se apoyó en ella y cojeó hasta la puerta. La sangre goteaba al suelo, dejando manchas oscuras. Llegaron a la puerta. Lucinda le ayudó a sentarse en el suelo detrás de la valla. Sacó el teléfono y marcó un número. Su voz temblaba mientras llamaba a la ambulancia. Isidora estaba de pie en medio del patio, sosteniendo el rifle. Los vecinos se asomaban por las ventanas, pero nadie salía. Eusebio estaba de pie junto a su ventana, pálido y en silencio. Claudia se escondía detrás de él. Otros vecinos también miraban, pero no se acercaban. Isidora se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Caminó por el pasillo hasta el trastero, dejó el rifle en su sitio y cerró la puerta. Volvió al salón. Beatriz seguía allí, sentada en una silla, pálida, con los ojos muy abiertos. «Isidora», susurró, «¿qué has hecho?» Isidora la miró con calma. «He defendido mi casa. Pero le has disparado, le has herido. La policía... Que vengan. Les diré que irrumpió en mi casa. Me amenazó y lo destrozó todo. Me defendí. Hay testigos. Tú y los demás invitados lo habéis visto».
Beatriz se quedó callada sin saber qué decir. Isidora fue a la cocina, se sirvió agua del grifo y bebió lentamente. Luego se secó la cara con una toalla, quitándose los restos de ensalada del pelo. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Beatriz en voz baja cuando Isidora regresó. Isidora se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente haya que limpiar las paredes y el suelo. Quizás haya que volver a enlucir el techo. Beatriz la miró, sin dar crédito a sus oídos. Isidora hablaba con tanta tranquilidad, como si no hubiera pasado nada especial. ¿Lo dices en serio? Por supuesto, la casa está desordenada. Hay que limpiarla. Beatriz se levantó lentamente, se acercó a Isidora y la abrazó. Isidora no se resistió, permaneció inmóvil en los brazos de su amiga. «Estás loca», susurró Beatriz. «Pero estoy orgullosa de ti». Isidora no respondió nada. Salieron al porche y se sentaron en los escalones. Estaba oscuro. Las farolas iluminaban la calle y a lo lejos se oían sirenas. La ambulancia iba a recoger a Rafael. Isidora miraba hacia la oscuridad. Beatriz se sentó a su lado, en silencio. «¿Sabes?», dijo Isidora al cabo de unos minutos. «Por primera vez en muchos años me siento viva, verdaderamente viva». Beatriz la miró. «Lo entiendo». Se quedaron sentadas en silencio. En algún lugar al final de la calle ladraba un perro. El viento susurraba entre las hojas del naranjo del patio. La sirena de la ambulancia se apagó en la distancia. En la ventana de enfrente se apagó la luz. La vida continuaba. Isidora miró su casa, vieja y destartalada, pero suya, solo suya. Aquí ya nadie la humillaría, la insultaría, la haría sentir insignificante. Era su fortaleza, y la había defendido, por fin.